Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre el contrato de apertura de crédito simple, tarjeta de crédito. Las integrantes del grupo somos Catherine Ivette Soto, Pilar Carmen Urbina, Catherine Torres y María de Jesús Farrach. Todas somos alumnas de Derecho de cuarto año. Voy a comenzar hablándoles sobre el contrato de apertura de crédito simple, que es una de las modalidades del contrato de apertura de crédito. Según Hernández Espinosa, es un negocio entre la entidad financiera, es decir, el banco, que ofrece un tipo de crédito al cliente, es decir, al acreditado, por un plazo y una cantidad de dinero determinada, que se obliga a cambio de una prestación dineraria para ofrecer y poner a disposición del cliente un monto determinado en un plazo determinado. El tipo de modalidad simple básicamente es la capacidad que tiene el acreditado, en este caso comerciante, para poder disponer de este crédito por una sola vez en un acto o en varios actos. Con respecto a la función económica de este tipo de contrato, es en base al crédito ofrecido y a la flexibilidad de obtenerlo. Los empresarios y los comerciantes pueden disponer de un crédito ofrecido por el banco para realizar sus actos de comercio. La naturaleza jurídica de este contrato es en base a que es un contrato único y definitivo, ya que relaciona a ambas partes al cumplimiento de sus obligaciones. Es un contrato bilateral, es oneroso y en el caso de Nicaragua es atípico. Tiene como objeto darle al acreditado una cantidad de dinero determinada, una disponibilidad de este dinero. Dicha disponibilidad está ligada, es una disponibilidad especial, está ligada al cumplimiento de los actos por parte del acreditado. El alcance y la operatividad de este contrato es que la modalidad simple vendría siendo como una promesa que hace el banco al cliente para otorgarle un crédito determinado. Tiene como característica que el crédito se promete no con el acuerdo, sino cuando así lo requiera el cliente. Para poder conseguir este tipo de crédito, el cliente tiene que ir y entregar la información requerida a la entidad financiera para que éste pueda aprobarle el crédito. Y en dicho contrato se debe indicar el destino de la suma solicitada, por si acaso el crédito se va a devolver de manera anticipada y así lo requiere el banco. Al ser un contrato de crédito se plantea una cantidad y un plazo, ya sea determinado o indeterminado, dependiendo de la capacidad que tenga el acreditado. Y al ser una relación bilateral, tanto el banco como el acreditado, es decir, el comerciante, tiene que cumplir con las obligaciones. Por ejemplo, el banco tiene la obligación de entregarme a mí acreditado una cantidad de dinero determinada y yo tengo la obligación de hacer los pagos correspondientes. Las características de este tipo de contrato es que es bilateral, es oneroso, no requiere de muchas formalidades de acuerdo con la ley, tiene el elemento de disponibilidad que le da el banco al acreditado, es de ejecución consecutiva, sucesiva, porque de primero se tiene que cumplir con los requisitos del cliente y es un contrato principal, por lo que no necesita de un contrato anterior y se perfecciona con la celebración. Y lo más importante es que este tipo de contrato solamente se da para actos de comercio. Con respecto a la legislación, tenemos que en el artículo 53, numeral 3 de la ley 561, esta figura del crédito está nominada como una de las operaciones bancarias activas autorizadas, pero no tiene mayor regulación, por lo tanto sería típica. La única regulación que hay sobre este tipo de contratos está en la ley 515, pero lo regula bajo una cuenta corriente disponible mediante el uso de la tarjeta de crédito, que va a ser explicada más adelante. En sí en la legislación no tenemos una ley que nos regule específicamente la modalidad simple de este tipo de contratos. Solamente tenemos normas supletorias como la ley del consumidor en los artículos 1, 3, 4, 6, 12, 21 y 24 y su reglamento en los artículos 2, 3, 99 al 102, que viene a suplir los vacíos que tienen las leyes bancarias con respecto a, en un sentido denominado, son las clasificaciones tanto de la garantía, el tipo de sujeto que puede contratar, que sería a favor del contratante, o sea, el comerciante, o a favor de un tercero. También está el tipo de modalidad, que puede ser corriente o simple, y establece los derechos que tiene el consumidor y los deberes que tiene el banco para cumplir con las calidades establecidas en el contrato. Además, hace mención de las cláusulas en este tipo de contratos que están preestablecidas por los bancos y que el acreditado no podría hacer modificaciones a ellas, solamente se tendría que apegar a estas disposiciones. Otra norma supletoria que encontramos es el Código de Comercio en sus artículos 83, 85, 87 y 95, que regula la figura del consentimiento, desde la propuesta que hace el banco hasta la aceptación que tiene que realizar el acreditado.
Y también tenemos la figura del Código Civil, que viene a regular de manera general sobre las obligaciones y el consentimiento. Sobre el objeto de la causa, que tiene que ser cierta y posible, sobre el deber de pagar la deuda principal aun cuando se pagaron las accesorias, como lo es los intereses y demás cargos, el tiempo estipulado que se debe realizar estas obligaciones, que se toma en cuenta, se toma como si fuera a favor tanto del banco como para el acreditado, y también habla sobre la mora, el tipo de mora que se aplica. Los bancos aplican la mora cuando el acreditado no realizó los pagos o el cumplimiento de sus obligaciones en el plazo determinado, y para demostrarle que tiene mora, el banco lo que hace es enviar el estado de cuenta al acreditado. Ahora, con respecto a la aplicación que se puede dar, como no tenemos una regulación, nos podemos apegar de manera análoga a lo que es el mutuo de préstamo, que está regulado en el Código Civil, en el artículo 3390 al 3415, que en formas generales cumple con características similares al contrato de apertura de crédito simple, ya que tiene el elemento de la disponibilidad, el plazo establecido para el cumplimiento de las obligaciones, la estipulación de intereses a pagar. Y ahora, cuando vamos a hablar sobre jurisprudencia, no hay jurisprudencia específica en Nicaragua, por lo que no hay una regulación, lo que nos demuestra la deficiencia de nuestro sistema jurídico, porque esta figura sí está nominada, como mencioné antes, en el artículo 53, numeral 3 de la ley 561. Buenas tardes, mi nombre es Catherine Soto y les voy a hablar de la extinción del contrato. Según lo que establece Herrera 2010, la extinción del contrato puede ocurrir debido a que ya se cumplió con el plazo pactado en el contrato, por la muerte del acreditado, por el incumplimiento del contrato y por el cumplimiento de las obligaciones contractuales. De igual forma, puede existir la extinción del contrato de forma unilateral, conferida a favor del banco. Esto solo es aceptado debido a la concurrencia del incumplimiento del contrato por parte del acreditado. Debido al empeoramiento de la situación económica del acreditado, y la extinción del contrato de forma unilateral tiene que estar fundado en la buena fe y se tiene que otorgar un plazo de preaviso para que el acreditado pueda restituir los fondos pactados. En el derecho comparado queremos hacer mención de la legislación mexicana, debido a que esta hace referencia del contrato de apertura de crédito simple en su artículo número 291 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, al mencionar que a virtud de la apertura de este crédito, el acreditante tiene que poner a disposición del acreditado una suma de dinero para que éste disponga de él en el tiempo y en la forma establecida en el contrato. De igual forma, el acreditado tiene la obligación de restituir al acreditante el monto pactado y los intereses que vengan de él. Castrillón y Luna menciona que un contrato de apertura es simple cuando el crédito es agotado según lo establecido por el acreditado. Es decir, que el crédito tiene que ser agotado en un solo acto instantáneo, como normalmente es una apertura de crédito simple. Este tipo de contrato es típico, principal, formal, instantáneo, es un contrato adhesivo, bilateral, oneroso y conmutativo. En su artículo número 75 menciona que para las contrataciones para la adquisición de bienes o servicios pagados a plazo, ya sea mutuo o créditos de cualquier tipo, puede establecer un interés en los saldos adeudados, es decir, que el interés solo puede ser cobrado por saldos moratorios y no puede ser cobrado de forma adelantada. La Ley 561, Ley General de Bancos y otras instituciones no financieras, en su artículo número 50 menciona que los contratos celebrados por parte de los bancos y sus clientes pueden ser pactados el interés que mejor les convenga. Escobar menciona que los saldos moratorios son aquellos que se les cobra al deudor en el momento de incurrir en mora hasta el momento del pago de la deuda principal. La Ley 561, en su artículo número 51, establece que además del pacto de los intereses convencionales se puede establecer intereses moratorios, pero estos no pueden superar el 50% del interés convencional pactado. El anatocismo consiste en ir acumulándole intereses al préstamo principal de los saldos vencidos. Consideramos que el anatocismo sí violenta los derechos humanos, debido a que si una persona no puede pagar en tiempo y forma según lo pactado en un contrato, los saldos vencidos vendrán acumulándose hasta el punto de que superen a la deuda principal.
contrato de apertura de crédito simple es un contrato de adhesión. La ley número 842, en su artículo número 5, párrafo C, menciona que los contratos de adhesión son aquellos cuyas cláusulas son impuestas de forma unilateral por la persona prestadora de un servicio, y de esta forma la persona usuaria no puede modificar el contenido de ella al momento de contratar. Los contratos de adhesión celebrados por los bancos y sus clientes son supervisados por los entes reguladores de la CIBOIT, el MEDCA y la CONAMI. En la actualidad existen muchos organismos internacionales que intervienen en las operaciones de crédito. Según lo que establece López 2014, estos organismos son entidades multilaterales formadas por varios países que tienen objetivos muy específicos, aunque algunas veces más generales. Estos organismos son el Banco Mundial, la Banca Comercial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, la Cooperación Financiera Internacional, la Asociación Internacional de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, mi nombre es Fabiola Urbina y yo les voy a estar exponiendo sobre los contratos de apertura de crédito de cuenta corriente y emisión y uso de la tarjeta de crédito. Según Herrera Espinosa 2008, la tarjeta de crédito se considera un documento de tamaño reducido que permite al titular adquirir bienes y servicios sin necesidad de un pago inmediato de dinero. Esta transacción se hace mediante un voucher, el cual puede presentar el suministrador del bien o del servicio adquirido por el titular al emisor para que éste le pague, y a su vez el emisor lo carga a la cuenta del titular. En cuanto a la función económica que tiene la tarjeta de crédito, Herrera Espinosa 2008 afirma que esta es triple, ya que es un instrumento de pago, ya que al titular se le permite hacer ciertas operaciones que no necesita utilizar dinero en efectivo o otro documento mercantil. Es un instrumento de garantía porque le da una seguridad jurídica al suministrador de que se le va a pagar todo lo adquirido por el titular, que en este caso el emisor es el que va a pagar, y es un instrumento de crédito porque se va a dar un reembolso después del uso de la tarjeta de crédito. En cuanto a la naturaleza jurídica de este contrato, opina Herrera Espinosa 2008 de que es un documento mercantil de carácter privado, que tiene semejanza con los títulos valores, pero se podría decir de que es un título de crédito impropio o título de legitimación, que permite al titular gozar de los derechos derivados del contrato, así como respetar las limitaciones estipuladas en este. Es un contrato nominal, personal, intransferible y con eficacia temporal. ¿Cómo funciona el contrato? El contrato tiene que cumplir con las condiciones mínimas estipuladas en el artículo 5 y en el artículo 10 de la norma de promoción y uso de la tarjeta de crédito. También en este tipo de contratos pueden incurrir varios sujetos, como lo es el emisor, que es el que emite y autoriza la tarjeta de crédito, el titular, el cual tiene la autorización para usar la tarjeta de crédito, la entidad o franquicia, que es la dueña de la marca de la tarjeta. Esta pone su autorización al emisor para que éste la ponga en circulación. También está el contratante, que es el que firma el contrato con el emisor, y también está el fiador solidario, que va a responder de la deuda, de los intereses convencionales y moratorios si el titular no cumple con la deuda en la fecha límite estipulada en el contrato. En cuanto a las características de este tipo de contrato, se puede decir de que es un contrato principal porque no se deriva de otro, tiene vida propia, es consensual porque ambas partes ponen su consentimiento y voluntad. Es un contrato de adhesión porque el modelo del contrato ya está previamente establecido, es decir, que el contratante no puede negociar con el emisor acerca de las condiciones estipuladas en este.
uno solo tiene la voluntad de aceptar o no. Es contrato complejo, ya que incurre varias relaciones jurídicas de diferentes sujetos. Es oneroso porque presenta beneficios para ambas partes. Es de tracto sucesivo porque se puede realizar diversas compras en diferentes momentos y en diferentes establecimientos. Es conmutativo porque ambas partes están conscientes de las obligaciones y derechos que emanan de ese contrato. Es un contrato de crédito rotativo porque después de pagar la deuda del crédito se puede renovar siempre respetando la cantidad otorgada. Y es instituto personal porque se le reconoce los derechos y obligaciones a una persona determinada, que es el titular. En cuanto a la legislación nacional, este tipo de contratos se regula mediante la Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito, que es la Ley 515. Los artículos más relevantes son el artículo 1, 4, 9, 10, 11, 13 y 16, que prácticamente abordan sobre las condiciones básicas que debe tener este contrato, que debe especificar como lo es la identificación del emisor, del contratante, entre otras cosas. También el artículo 4 aborda sobre los intereses convencionales y moratorios, que este a su vez nos redirige al artículo 2002 y 2003 del Código Civil, que es de que el interés moratorio, si se va a cobrar, no puede ser mayor del monto principal, y si se va a cobrar la deuda principal y los intereses moratorios no pueden ser mayor al 25% de la deuda principal. También tenemos lo que es la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras, No Bancarias y Grupos Financieros, que es la Ley 561. Los artículos más relevantes son el artículo 46, el artículo 51, numeral 11, 12 y 13, y el artículo 53, numeral 6, que específicamente hablan sobre las prohibiciones de los bancos para modificar los contratos y que estos están autorizados para emitir tarjetas de crédito. También tenemos las normas para las operaciones de la tarjeta de crédito. Los artículos más relevantes son el artículo 1, 9, 11, 5, 17 y 19, que abordan sobre las cláusulas que son consideradas nulas en este tipo de contratos, las garantías que tiene el titular y contratante y las obligaciones que tiene el emisor de comunicar todo el estado de cuenta al fiador solidario. También se tiene la Ley de Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias. Los artículos más relevantes son el artículo 66, 68, 75 y 76, que aborda sobre que el emisor tiene la obligación de darle al titular o contratante, cuando pague toda la deuda del crédito, presentarle una factura de comprobante de pago en una fecha determinada, y que también se le protege al consumidor, en este caso el tarjetaviente, sobre los delitos de la usura, que no puede superar una cantidad determinada de intereses y que no se puede modificar cualquier parte del contrato previamente estipulado. Mi nombre es Caterina Torres Palacio y continuamos con la exposición sobre los contratos de tarjetas de crédito. Le hablo sobre la jurisprudencia. En este tenemos lo que son la resolución. La resolución en 2006 era antes conocidos como las normas de promoción y ordenamiento del uso de las tarjetas de crédito. En 2010 ya comenzaron con el nombre de las normas para las operaciones de las tarjetas de crédito. Esto con el fin de garantizar a el derecho de los operarios del tráfico mercantil, en énfasis en el derecho de los tarjetavientes para promover el buen uso de las tarjetas de crédito. Hablando sobre la extinción de los contratos, estos pueden ser por el fallecimiento del usuario, por la terminación de los contratos o bien por el vencimiento de un plazo, por la extinción del emisor, que es cuando el banco ya deja de emitir una determinada tarjeta, o la resolución de los contratos. Esto puede ser por un incumplimiento del emisor. Además de este tipo de extinciones, pueden ser por la falta de pago, por haber cláusulas nulas en los contratos,
por incumplimiento sea del usuario o del emisor, en este caso el banco. Y según el derecho comparado tenemos a México y a Chile. En México porque determina el contrato como un contrato de títulos de crédito o bien un contrato de títulos de legitimación. Este contrato es determinado como un contrato necesario. Y en Chile por un contrato de adhesión, que es referido por el banco. Según los intereses, los intereses dicen que no están en discreción de los bancos. ¿Por qué? Porque la legislación nacional, la ley 515 y en conjunto con la CIBOIR, ya determinan los intereses, tanto moratorios como corrientes. Asimismo, determinan un plazo específico para el pago, que los usuarios tienen un plazo de 45 días para pagar. Y si no pagan dentro de ese plazo, ya ellos se les cobran unos intereses. Eso, todo ello en los conceptos de emisión de tarjetas, las comisiones de manejo y cobros extrajudiciales. Hablando de los anatocismos, el anatocismo es un interés sobre otro interés. Esto lo determinamos en los contratos de tal forma de que la legislación ya determina un interés específico y moratorio. De nuestra legislación ya determina la ley 515 y de conformidad con el Código Civil los montos y los plazos a pagarse. Por ello cabe decir de que el anatocismo lo tenemos reflejado por un delito de usura. Este delito de usura es cuando el emisor cobra al usuario un interés mayor del estipulado en los contratos, y puede determinarse como una violación de los derechos humanos. Y cabe destacar que este delito de la usura es un delito penado. Este contrato de tarjetas de crédito es un contrato de adhesión. ¿Por qué? Es un contrato que lo determina el banco, un contrato que viene dentro de los contratos de financiamientos. En la legislación dice que ya cabe lo que es la ley 515, ya determina que este contrato es una celebración entre el emisor y el tarjetaviente. Dice que solo es teniendo en cuenta que solo es la celebración. ¿Por qué? Porque la adhesión ya es cuando ya no hay una discusión entre ambas partes. Simplemente el usuario es cuando ya acepta o no las condiciones de dicho contrato. Sí, a nivel internacional, la única organización que tenemos en cuenta es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, de tal forma de que en los contratos tenemos estipulados el delito de la usura. ¿Por qué? Porque este delito es una prohibición que se tiene en pro persona, por el principio pro persona. El derecho de la propiedad privada, según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dice que tanto la usura como cualquier otra explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Esta explotación de hombre por hombre es lo mismo que decirle que un interés sobre el otro interés. Pues el emisor no puede estipular un interés mayor al que ya se le está cobrando en el contrato.